Buenas, buenas. Hoy es 13, viernes 13 de febrero y son las 11:59 de la noche. Si esperamos unos minutitos, no, unos segundos más, ya, ya son las 12. Sábado, Ya son las 12. 14. Bueno, Feliz día de San Valentín, retomo, adiós. A todos. retomo, sí. Hoy es sábado 14 de febrero, eh, minuto cero del sábado 14 de febrero. Feliz día del amor y de la amistad para todos. ¿Cómo está Ana Cris? ¿Todo bien, Richard? Saludos a todos, bendiciones. Esperamos que les guste el capítulo de Convergencia en este amor, este día de San Valentín con amor a la patria. Exactamente. Ah, salió vacilón eso, salió vacilón. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, el día de hoy tenemos varios temitas que queremos tocar de lo que ha pasado durante la semana. Han pasado muchas cosas. Lo primero que hay que entender, creo, es que el ritmo y el tipo de información y noticias que circula o que se genera más bien posterior a las elecciones son muy distintas a lo que estábamos informando antes de las elecciones, ¿verdad? Ujú, Ahorita yo puse ahí una publicación en Facebook de que el 1 de febrero había habido un temblor, pero que las ujú. réplicas continuaban incluso 2 semanas después, ya casi, ¿verdad? Sí. Y es así, hay mucha réplica, pero antes de comenzar quería hacer unos comentarios rápidos. Primero, a manera de información, el Tribunal Supremo de Elecciones informó ayer viernes en la tarde que están a punto de terminar el conteo de votos para presidente, el Ujú, conteo manual de votos para presidente. Esto es importante porque em, esta es la primera vez que se va a hacer un conteo completo de votos manuales un conteo manual, perdón, de votos para presidente y para diputados. ¿Ok? Todos los votos nacionales ya fueron contados y muchos del extranjero, pero ujú, faltan algunas mesas, en especial de Cuba. Y recordemos que en este momento la crisis en Cuba es tan fuerte que incluso los aviones, no hay vuelos a Cuba porque no hay combustible justamente para cargar los aviones. Entonces me imagino que por ese motivo también es que se está complicando traer las tulas, me imagino, o los documentos que hacen falta de allá. En todo caso, el lunes 16 inicia el conteo manual de votos para diputaciones y se calcula, según me he enterado, que por ahí entre el 25, 27, 28 de febrero se estaría terminando de contar las papeletas para diputados. Entonces, nuevamente llamar a la calma y a la paciencia. Yo sé que hay muchas inconsistencias en redes, muchas papeletas que no cuadran, pero esperar un poquito, ¿verdad? Esperar un poquito sí, para poder tener los resultados finales. Igual, creo que siempre van a haber críticas constructivas y oportunidades de mejora que hay que señalarle al tribunal. Y yo particularmente no he hecho mayor comentario al respecto, justamente esperando que vengan los conteos finales, ¿verdad? sí, sí. Solo Entonces, mantener la calma y esperar, ¿verdad? Que exacto. eso es, No, eso lo único que podemos hacer, tener paciencia. Yo sé que muchas veces las personas pues tienen ansias por saber qué es lo que está pasando, sobre todo con el tema de las curules, ¿verdad? Que ese es para que sepan, porque también en redes circulan informaciones de que ya hay no sé cuánto, que hay tanto de, no, 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 oficialmente apenas se van a recontar lo que tiene que ver con las papeletas de las diputaciones y apenas se está terminando con las de los presidente y vicepresidente. correcto. Por otro lado, quería comentarles que en esta semana el señor Esteban Aguilar, ex fiscal de cibercrimen, ¿verdad? Yo creo que así Ujú. lo ubicamos más rápidamente. Sí, para que la gente sepa. Correcto. Él ya ha manifestado anteriormente su deseo de optar, ¿verdad?, por la Fiscalía General de la República, el cargo que hoy tiene Carlos Díaz, el Ujú. señor Carlos Díaz, fiscal general de la República. Creo que eso sería para el mes de octubre,
ujú, que se vence el plazo o que se vence la vigencia del cargo que tiene don Carlos Díaz. Sin embargo, hizo una publicación esta semana interesante sobre todos los casos, algunos casos que están pendientes de atenderse por parte de la Fiscalía. Ahí lo publiqué en el Facebook por aquello que lo quieran ver, pero quería destacar y recordar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia van a tener que decidir qué va a pasar con don Carlos Díaz y el puesto en el mes de octubre. Eso es como correcto. segundo punto. Como Ujú. segundo punto. Tercer punto. Esa es una opinión personal y sí quiero que antes de iniciar a ver el resumen de hechos, dejar esto claro. Primero, lo que voy a comentar lo comencé a ver con preocupación, primero con extrañeza, luego con preocupación y ya creo que estoy llegando al punto de la indignación. Por eso digo que es una opinión personal. En estos días he visto un ataque concentrado, constante e indiscriminado a doña Pilar Cisneros. Y no, no es un tema de defensa de doña Pilar, porque yo creo que ella ha demostrado en estos 4 años que ella se puede defender muy bien y de todos al mismo tiempo. Pero eso no significa de que uno no tenga que señalar y criticar lo que está haciendo la oposición en este momento. Después del 1 de febrero, las formas, los modos, todo cambió. Y ahora están atacando deliberadamente y directamente, incluso por cosas que ellos no tienen nada que ver. Por ejemplo, el despido de Óscar Izquierdo de la IA, le reclaman directamente a doña Pilar. eh, Ariel Robles se dejó decirle Pachuca, ¿verdad? Y eso sí lo permiten. A ver, si están tratando de condenar, penar o señalar, por lo menos acusatoriamente, cuando en el plenario, pues en este caso no aplica. Me refiero a la defensa de las sororas, de las mujeres que apoyan a las mujeres. Si Ujú, hablamos de una adulta mayor, eso tampoco aplica. Ahora, metámosle un mm, ingrediente adicional, la proporcionalidad. Eso es un cargamontón, es un montón contra uno. El maestro Miyagi decía que pelea es uno contra uno, pero más de uno contra uno, eso ya es abuso. ujú. Y eso es lo que está pasando. Y están buscando la forma en que pueda pelear, incluso siento que la están queriendo poner a pelear con don José Miguel Villalobos. Sí, Eh, en el plenario es incansable el trato y el maltrato. Eh, Ariel Robles se dejó decir en una comisión el día de ayer viernes o insinuó más bien que a doña Pilar le habían pagado por prestar su imagen para para la las vallas. campaña. Ujú, en las vallas de Y, diputaciones. y doña Pilar le respondió que para ella él era una persona profundamente despreciable, creo que Ujú, fue el término preciso. Yo creo, bueno, yo no puedo opinar por lo que opina doña Pilar sobre Ariel Robles, pero sí creo que es despreciable lo que están haciendo. Está bien que doña Pilar sea una persona muy fuerte porque lo es, que tenga mucho carácter porque lo tiene, ¿ok? Pero otra cosa muy distinta es que entre todos agarren a una persona de 70, 71 años y le den constante y denodadamente, no sé con qué propósito, y es aquí donde mi hipótesis es, ya vieron que perdieron las elecciones, perdieron la mayoría simple de la asamblea. Esto es como que yo me ponga a pelear con alguien más grande que yo sé que voy a perder, pero digo, por lo menos lo ensucio. ¿Verdad? O sea, voy a perder, pero por lo menos lo voy a dejar, le voy a ensuciar la camisa o algo por el estilo. Y siento que estos 2 meses y medio que quedan de esta asamblea están, no sé, si lo que quieren es tumbarle la moral y el ánimo a doña Pilar o manchar la imagen de doña Pilar para afectar al gobierno de alguna manera. Eh, Este es, repito, mi opinión personal. Ni siquiera estoy incluyendo a Ana Cris
en este parecer. Pero, ¿qué es qué rayos quieren? O sea, es cuando uno ve algo así, claro, que si se lo hicieran a otra diputada de oposición, todas brincan a proteger y van y la abrazan, ¿verdad? Y qué sé yo, hacen una oración juntos, se agarran de la mano, yo no sé. Pero como es doña Pilar, démosle duro. Ese es el sentido. Mira, Es eso lo de la política. Yo no sé, Ana Cris, nada más para cerrar aquí. em, Hay cosas que se deben señalar y condenar. Y siento que están rayando, no. Creo que ya sobrepasaron la línea del abuso, porque se puede hacer uso de la libertad de expresión, pero el abuso y el hostigamiento, yo apoyo que doña Pilar presente la demanda que dice que está pensando en interponer por acoso político, porque de verdad tiene matices de eso. ¿Qué va a pasar de aquí a finales de abril cuando dejen la asamblea? ¿Qué quieren? ¿Que doña Pilar doble rodilla? No lo van a lograr. Han intentado eso por 4 años y no lo han logrado. Tampoco lo van a lograr ahora, pero pucha, es un ser humano. Y por motivos políticos tampoco es de que se va a destruir o intentar destruir una persona. Ese es mi parecer y el comentario que quería hacer. bueno, yo quería decirles que todo esta tónica de la oposición, desde mi parecer, es como que no se vaya limpia. Vamos a hacer todo lo posible hasta el último minuto por X, porque ella ha sido la culpable de dónde estamos, no sé. Inclusive ver los gritos de Dinora, porque siempre tiene gritos, ¿verdad? Y escucharla ver, clamar por la señora Laura Fernández en medio de la Asamblea Legislativa, a mí sí, sinceramente me da preocupación, donde hemos perdido, pues, inclusive la división de poderes, no sé qué es lo que está pasando, en un conocimiento básico de algunas diputaciones que ya han perdido como, no sé, la noción de la realidad, qué será lo que pasó. El cisma fue tan fuerte en el cual muchos, pues hasta ahora le sigue, eh, todo lo que ha pasado bajo sus pies, ¿verdad? Porque están cayendo en una realidad. Como dice Richard, perdieron los 29, y ahora lo peor es que lo tiene un solo partido, ¿verdad? O lo mejor para el pueblo de Costa Rica. Lo Entonces, peor para la oposición, lo lo peor mejor para la oposición, lo para mejor quienes votaron, ¿verdad? para quienes Por la votaron. continuidad. Y con esto quiero decirles, recordarles el poder que tiene 29 votos. Recuerdo, son 31, pero el poder de 29 votos es muy grande. Recuerden que leyes ordinarias se pueden aprobar a través de esto, ¿verdad? Y muchas de las leyes que no se han permitido por parte de la oposición se van a poder aprobar por medio de esto. E inclusive hay planes para 4x3, ¿verdad? Eh, yo lo que quiero es hacerles ver esto que está sucediendo principalmente, y muy nefasto lo de Óscar Izquierdo, esa imagen, discúlpenme, de la señora diputada Katia Cambronero consolándolo, consolando a un diputado, viendo la manera en cómo están agrediendo absurdamente a una diputada del oficialismo. Solamente porque es del oficialismo, entonces ahí sí no. Y lo contrasto con una situación que se da posteriormente, más adelante, con una comisión donde se habla de que porque usted, va hacia su propia defensa, y es del oficialismo, pues no puede hacerlo, pero cuando lo hace, desde la oposición, en forma general, estoy dando el ejemplo, entonces sí lo puede hacer. Esto que dice Richard es muy válido, porque recuerden que varias diputaciones, de oposición recurrieron a los tribunales, en diversas ocasiones, por ejemplo, el Frente Amplio, y ya es hora que doña Pilar también lo haga. ¿Qué tan rápido camina el proceso? No lo sabemos, pero sí definitivamente hay una tónica en la cual, de parte o que viene de la Asamblea Legislativa, en la cual unos sí se pueden defender y otros no. Pero queda claro que este tema del poder que tienen 29 diputados, pues algunos todavía
pues les ha mellado costarricenses. Yo he compartido un video que que titulé La oposición está descontrolada. Una oposición descontrolada. Y sí, están descontrolados, pero descontróllense lo que quieran, pero hay límites, ¿verdad? Sí. Hay límites. Y repito, este no es un afán de defender a doña Pilar, porque repito, ella puede, bien incorporado, su personalidad bien incorporada con escudo y espada, ¿verdad? Mm, Eso es indudable, pero no deja de ser un ser humano. Y exacto. creo que está desproporcionado esto, descontrolado y desproporcionado. Y finalmente, ya como el cuarto y último punto de esta introducción, es que en un live que hizo Ana Cris hace que como lunes, creo que fue, me Sí, parece, el esta lunes. semana, Ujú, se estaba hablando de justamente de cómo ha reaccionado la oposición después de las elecciones, que quieren hacer un bloque de, no sé, de contención o de obstrucción, más bien, no sé lo que quieren construir, una muralla de qué tipo. Pero yo mencionaba algo que a mí verdaderamente me preocupa y lo digo esperanzado en que las personas que ven Convergencia puedan compartir este parecer y esta opinión con sus familiares y conocidos que principalmente hayan tenido simpatía o tengan simpatía con la izquierda, el Frente Amplio, el PAC, etcétera, respetando siempre la decisión que tomaron, ¿ok? Porque estamos ujú, en democracia. Podemos no estar de acuerdo, y voy a hablar a título personal nuevamente. Yo no comulgo en ningún sentido con la izquierda, ujú, porque para mí la izquierda tiene un discurso romántico, pero ruinoso. Romántico porque suena lindísimo. Ruinoso porque no es sostenible financieramente. Prácticamente nada de lo que proponen es sostenible financieramente. Subsidios, aumentos de salarios, reducción de impuestos. O sea, son cosas que no son compatibles entre sí. Pero ¿qué pasa? Que aunque hay personas que en este momento celebran que doña Laura ganó con 48 y pico por ciento, que tiene 31 diputados, todo muy bien. O sea, quienes votaron por doña Laura siguen festejando y está muy bien. Pero dentro de 4, 8, 12, 16 y 20 años, quienes van a ir asumiendo el grueso importante de las decisiones democráticas, o sea, del padrón electoral, van a ser quienes hoy votaron por el Frente Amplio, por el PAC, etcétera. ¿Ok? Y me preocupa ¿por qué? Porque yo he visto de cerca muchas personas de estos rangos de edad que han tomado o basaron su decisión, no digo todos, pero varias personas que tomaron su decisión basados en un TikTok de 30 segundos. Nunca se leyeron un plan de gobierno. No todos, pero varias personas. ¿Ok? El plan de gobierno del PAC y el plan de gobierno del Frente Amplio no se analizó, no se leyó. La juventud en general no en general, repito, no todos. Hago la salvedad siempre porque alguien va a decir, ah, no, yo no. Ok, sí, sí, no todos. Pero hay una importante población en esa generación que no ve videos más largos de 30 segundos, un minuto, dos segundos. minutos. Ujú, No, no los ven. Ok. ujú, Y yo lo comparaba, ¿verdad? Yo tengo 43 años, pero en mi época cuando yo estaba en la universidad, en el año 2000 que yo entré a la universidad, yo soy muy viejo. ¿no? Entonces, cuando yo entré a la universidad, yo leía un libro por semana y veíamos documentales de 2 horas o más sí. para poder instruirnos. Y era normal, pero ahora el mundo es tan acelerado y la tecnología nos simplificó tanto las cosas, entre comillas, porque lo que hizo fue quitar fondo, ¿ok? em, es justamente el entorno en el que los jóvenes, que en su mayoría votaron por el Frente Amplio y por el PAC, se informaron y tomaron su decisión. Respetable, es democracia, se respeta, pero una democracia sana y madura es aquella en la que
el acceso a la información y la profundización personal e individual para tomar decisiones es fundamental. Ujú. No es solamente la democracia de ir a votar, es ir a votar con conciencia y con información. Si a pesar de haberse informado bien y a profundidad, no por lo que me dijeron únicamente, no por dos publicaciones que vi en redes sociales, por un video de 30 segundos o por una imagen que por ahí publicaron o alguien diciendo miau, sino porque realmente yo me dediqué a entender qué es lo que propone X o Y candidato o candidata y que eso es realmente, valga la redundancia, realizable, entonces, bien, vote. Si esa es su convicción, vote por eso. Ujú. Mi invitación es, por favor, el futuro de un país está en manos de toda la población, pero las generaciones van cambiando. Y desde ya tenemos que educarnos en una democracia informada, pero bien informada. Sí, De ahí en muy adelante, importante. de ahí en adelante, la decisión que cada uno tome está amparado justamente por eso que tanto hemos mencionado últimamente, democracia. Ese era mi comentario y de hecho les quería compartir un video, pero Ana Cris quiere comentar Quiero algo. agregarles algo que yo siempre les hablo a la gente en los lives, que me parece muy importante. Yo siempre les digo a todos y yo espero que la gente pues obtenga esta información permanente. Todos somos maestros de la patria, para mí. Enseñamos a nuestros hijos, vecinos, amigos, familia, etcétera, a entender que el ejercicio de ser un ciudadano de un estado no es solo el hecho de ir a votar. El hecho de votar es solamente un momento. Es como el acto más sublime, sí, es muy importante, pero es apenas el fin último. Se lo decía sobre todo a algunos muchachos que estaban muy preocupados por saber cuál decisión iban a tomar. Miren, si usted es un ciudadano que se preocupa por lo que está pasando en su país todos los días, y hágalo solamente 5 minutos de su día. Ahora hay muchísima información. Si usted toma 5 minutos de su día a hacer este ejercicio, su voto lo va a poder ejercer de forma muy rápida, porque usted va a ser un ciudadano informado, fiscalizador, va a saber qué es lo que está sucediendo y no solamente eso, sino también que va a poder transmitir esa información a otras personas que están a su alrededor. Y conste, no estamos diciendo por quién votar o por quién no votar, sino lo deseable para votar. Conste, ¿verdad? Los elementos importantes, claro. Correcto. Entonces, nada más para cerrar ya este capítulo o esa introducción cortita de 20 minutos que nos tiramos ya, quisiera compartir este video muy cortito de menos de 2 minutos de una muy rápida entrevista que le hicieron a don Dani Quirós, Ujú. que ustedes sabrán y recordarán, don Dani Quirós fue el estratega de campaña Estratega de doña Laura Fernández. Fernández. Él fue la mente, ¿verdad?, estratégica y política detrás de la campaña. Entonces, les voy a compartir a continuación este pedacito. Esta es una entrevista que dio en México, creo que ayer o antier. La derecha está ganando terreno en América Latina. Sí. Cuando la izquierda era prácticamente pues un poder político interesante que atraía a muchísimos jóvenes. Hoy eso se está volteando. Lo hemos visto muy radicalmente en Argentina, con Milei y todos los terrenos que ha ido ganando la derecha. ¿Qué está pasando en América Latina en ese sentido? Llegó la sensatez. ¿Tú crees? Sí, y le voy a explicar por qué. La gente no sale adelante por subsidios que te regalen. No hay forma, no hay manera. Para salir adelante hay que trabajar. Para salir adelante hay que prepararse. Para salir adelante hay que estudiar, hay que tener esfuerzo. Y lo regalado sale carísimo, porque en algún momento alguien lo tiene que pagar.
Entonces, ese proceso viene cambiando. Vemos Chile que se fue a la izquierda con Gabriel Boric y pasó, el peso chileno pasó a valer de 420 a 1000 y pico de pesos. La economía se detiene, empieza un proceso de fuga de capitales. Eso pasó en Perú, pasó en Colombia, y hay un momento en que la gente dice, ya basta. O sea, ya basta. Y hay un proceso de migración muy grande. Los países más libres son los que menos migran. Los países más libres son los que menos corrupción tienen. Los países que tienen más oportunidades son los países menos corruptos. Entonces yo creo que hay un proceso de cambio, y no es un péndulo, sino es un proceso de cambio. Ahora bien, de Estados Unidos hay un presidente que tiene claro para dónde va. Y el presidente Trump, que es una de las cosas que los que hemos trabajado en campaña en los Estados Unidos para el presidente Trump, entendemos cuál es la ruta que él está siguiendo. Entonces, esa es la ruta para aplicar en diferentes partes del mundo. Pero la sensatez regresa a través de esa área. La derecha está ganando. Bueno, yo creo que está como clarísimo, ¿verdad? Como que explicarlo está como de más, me parece. No sé qué piensa usted, Ana Cris. Sí, yo, solo quería decirles, estaba tratando de pensar lo que estaban diciendo ahorita Dani Quiroz sobre este tema. A mí me parece que el tema de la izquierda es, se puede evaluar desde el tema económico. Vean que los datos macroeconómicos, lo que están prestando ellos es muy importante. Usted puede observar que se dan cosas con solamente que se escoja un gobierno de izquierda. Los mercados internacionales, esto es un dato económico, se comienzan a poner nerviosos. Los inversionistas, etcétera, etcétera. De hecho, cuando se dan este tipo de cosas, entonces hay una regresión, es decir, un retroceso de parte de ese país que toma esa decisión con respecto a que ese inversor vaya a llegar o no al país a invertir. Y recordarles que una inversión hacia un país X es importantísima porque es el que va a producir pues empleo, ¿verdad? Y el que va a producir dinero. Y recuerden que un Estado no produce dinero y lamentablemente la izquierda pues fomenta el crecimiento del Estado y eso pues produce deuda. Solamente como para darles ese dato que me parece importante y pareciera que hay ahorita un empate, ¿verdad? Más hacia, no un empate, estamos más hacia la derecha en todo el continente, pero sí hay países muy grandes que están en este momento, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Colombia, etcétera, que están en este momento en el continente con la izquierda. Eso quería agregarte. Listo. Vamos a comenzar entonces con el resumen más o menos de lo más importante que ha pasado esta semana. Esa entrevista de 7 días con Rodolfo González se estrenó el lunes en la noche, el lunes de esta semana. Vamos a ver 3 extractos y los vamos a comentar. Hay mucho que es muy importante, pero vamos a ver únicamente 3 para comentarlos rápidamente. Laura, la noticia del miércoles anterior, en el sentido de que el señor presidente la nombra como ministra de la presidencia, generó, yo lo vi, versiones o más bien opiniones divididas. Unos consideraron que era una buena medida para darle continuidad y una mayor fluidez a la transición, y otros consideran que más bien es una señal extraña en el sentido de que nuevamente vuelve a ser dependiente del señor presidente. ¿Qué piensa usted? Le voy a contestar por lo que acaba de decir. El puesto al que yo fui electa no tiene cabida ni para egos ni para vanidades. Y lo he dicho muchísimas veces. Mi única lealtad es con el pueblo de Costa Rica. Yo nací para servir a los costarricenses. Y la mejor manera de hacerlo durante el proceso de transición es como ministra de la presidencia. ¿Por qué? Porque desde ya puedo incidir en todo lo que yo quiero resolver, para los puntarenenses, para los guanacastecos, para los limonenses. Esto no se trata de que Rodrigo Chávez ahora es mi jefe y yo soy subordinada. No, esto se trata de poner a Costa Rica primero. ¿Aquí usted cree que hay espacio para la vanidad mía y que yo diga, ay no, porque yo soy la presidenta electa? No, señores, el pueblo de Costa Rica no está para eso. Lo que necesita este país es trabajo, arduo, fuerte,
sin curvas de aprendizaje, donde el gran perdedor es el país. Así que por eso yo tomé esta decisión de una manera muy satisfactoria, y es más, le voy a contar una infidencia. Le voy a contar algo muy personal y que muy pocas personas saben. Esto es algo que yo le había pedido al presidente antes de irme a la campaña. ¿Que la nombrara nuevamente como que a ministra? mí me gustaría regresar a su lado en los últimos meses del gobierno, porque yo siento que tengo mucho más que darle al país, y además que la recta final de los presidentes de la República puede ser una recta muy solitaria, que el presidente a mí me abrió tal cantidad de oportunidades, que si incluso el último día de su mandato me necesitaba para que yo le retire las gasillas de la banda presidencial el día que él deja el mando, él podía contar conmigo para ese trabajo. Ahora y bien, que a mí me haría muy feliz, una vez que finalizara toda la campaña y los procesos, porque evidentemente no se puede incurrir en ningún tipo de beligerancia, ni mucho menos, volver al servicio del pueblo de Costa Rica en los últimos días de su mandato, para ayudarlo en todo lo que yo pueda, como hice desde el mayo del año 2022. Ana Cris, yo creo que ya lo habíamos comentado en el episodio anterior, me parece, de Convergencia, cuando viene el tema de que se dan la mano y que el presidente no se la dio porque no entendió y ella le dice, deme la mano y así, ¿verdad? Ujú. Yo creo que hay una complicidad sana y un empate, ¿verdad? Muy bien engranado entre don Rodrigo Chávez como presidente y doña Laura Fernández. Me parece que ellos son verdaderamente un equipo, son un muy buen equipo, que se entienden muy bien, que trabajan muy bien y entiendo también que hay personas que puedan decir, no, pero si ya está, ya ha sido electa como presidente, entonces, doña Laura, ¿cómo va a aceptar un puesto de ministra? ¿Por qué no? A ver, una transición sana desde dentro de Casa Presidencial, evidentemente es una transición em, que va a tener más facilidades para poder llevarse a cabo. Tiene acceso directo a los ministros, a los presidentes ejecutivos, ver cómo están desarrollando sus funciones y analizar también desde ya quiénes se quedan, quiénes no continúan, por qué no continúan. O sea, al final quien va a ganar es el país. Y como dice doña Laura, su compromiso es con el país. Eh, Cuando se toman decisiones fuera de la caja o de forma disruptiva, hay personas que les cuesta procesar eso. Pero me llama mucho la atención lo que indica doña Laura, que en realidad dice, el puesto al que yo fui electa no tiene cabida para egos ni vanidades. Al final de cuentas, no gana poder, no gana poder, obtiene y asume responsabilidades como presidente electa. Eso es lo que está apechugando y arropando y cobijando doña Laura. El 8 de mayo, ella va a tener sobre sus hombros la responsabilidad de gran parte de las decisiones de un país. Entonces me parece Totalmente. algo totalmente prudente la forma en que responde doña Laura Fernández. Totalmente, me parece muy bien. Hay que ser claros en esto, que esto lo único que le beneficia es a Costa Rica. Yo creo que nosotros como pueblo, bueno, yo creo que el costarricense en general lo entiende. No queríamos hacer lo mismo porque queríamos obtener cosas diferentes. Y yo creo que este tipo de estrategia que ellos están tomando, pues al único que le puede beneficiar es al costarricense. Están ganando tiempo. Es evidente, al ella volver de nuevo, obviamente ha salido precisamente del gobierno y muchas cosas no sabe, está desactualizada y pues obviamente ella lo va a retomar, también va a verificar. Hay una cosa que he dicho en otras entrevistas. Yo lo que estoy haciendo es evaluando. Eso es muy importante. Al evaluar y reevaluar lo que está pasando con los diferentes jerarcas, pues obviamente va a saber el estado
estado de cada una de esas instituciones y por supuesto a ver si se cumplieron los objetivos, si no se cumplieron y verificar si ese jerarca pues está dispuesto a continuar. Es muy importante esto, lo dije anteriormente. Si el jerarca que se quede y siga el proceso va a evitar esa curva de aprendizaje que se tiene cada 4 años precisamente. Y eso lo único que va a hacer es ganar tiempo, procesar proyectos, continuarlos y pues por supuesto nosotros vamos a ser como ciudadanos los únicos ganadores. Correcto. Este segundo extracto trata sobre la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces Ujú. vamos a escucharlo y lo comentamos rápidamente. El Poder Judicial, usted en campaña también nos dijo que piensa en una manera en que hay una rendición de cuentas de algunos funcionarios y que los funcionarios en el Poder Judicial no tienen esa rendición de cuentas como desearía la gente. Le entendí de esa entrevista que sostuvimos hace unos 4 meses. Es una reforma lo que plantean en ese sentido para esa rendición de cuentas y también le agrego esta pregunta. ¿Cuánto cree usted que debe de estar un magistrado o una magistrada en su cargo? Porque en este momento se ha criticado mucho que se ocupen 38 votos para que alguien salga de la magistratura. Sin embargo, algunos consideran más bien que eso lo hace casi que un puesto vitalicio y ha sido muy criticado por ustedes. ¿Cuánto cree que debería durar un magistrado en el cargo si usted no está de acuerdo con el sistema actual? Sí, mire, yo creo que los magistrados, los fiscales, los jueces, los ministros, los presidentes, los diputados, todos los funcionarios públicos, desde el más humilde hasta el más alto, tiene que rendirle cuentas al pueblo de Costa Rica. ¿Por qué? Porque todos nos debemos al pueblo de Costa Rica. Todos consumimos recursos públicos que el pueblo de Costa Rica aporta haciendo un grandísimo esfuerzo. Y no se vale que hayan funcionarios que se perpetúan en sus cargos sin rendir cuentas de cuáles son los resultados, cuántos casos tienen en demora. Usted conoce la mora judicial, más de 600,000 expedientes atiborrados en el Poder Judicial. Vea lo que dijo el informe del Estado de la Justicia, que una gran parte del pueblo de Costa Rica cree que no existe ni justicia, ni pronta, ni cumplida, y que creen que se coló la corrupción en el Poder Judicial. Así que yo seré una persona transparente en decir estas cosas, y lo haré siempre buscando lo mejor para el país. Creo que hay que aprobar y muy pronto, y de una vez aprovecho para invitar a todas las fracciones legislativas a trabajar en ello, en una ley que establezca fiscalización y resultados en todos los cargos de alto mando del país. El presidente de la República ya debe rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, y así otros cargos altos como el defensor, el contralor. ¿Por qué los magistrados no? ¿Por qué los fiscales no? ¿Y ante quién rendirían ese informe? Ante la Asamblea, al pueblo de Costa Rica, y que de esos informes dependa si se reeligen o no en esos cargos. Yo no creo que se necesite tener, o que el país se beneficie de tener a un magistrado por más de 40 años. ¿Cuánto cree usted que debería estar un magistrado? Yo creo que un magistrado debería de poder reelegirse por una única vez, estar en ese cargo 10 años, a lo sumo. Pero magistrados que tienen 40 años de ser magistrados, con los expedientes que se les desbordan de la mora judicial que tienen, donde el pueblo de Costa Rica no tiene derecho a decirle, mire, ¿por qué a usted se le cayeron todos estos casos? En el caso de fiscales, mire, qué raro, ¿por qué usted de manera reincidente este caso, se le cayó por un mal proceso? Perdónenme, pero yo no creo ya en esas cosas en el país. Me parece a mí que Costa Rica está hoy más que nunca clara en que tenemos que modernizar al país, introducir transparencia, eficiencia y rendición de cuentas en el más pintado de los cargos, sea un magistrado, hasta en el más humilde de los servidores públicos. Bueno, es algo que hemos Bueno, venido hablando, ¿verdad? Sobre el tema de la rendición de cuentas. Yo creo que ujú. ya se aprobó una ley en esta semana. Ya hay una aprobación de una ley. Lo que pasa es que en este tema vean cómo lo está planteando la presidenta electa Laura Fernández, ¿verdad? Condicionado a que pueda ser reelecto. No tengo la ley en mano para saber si esa ley que fue aprobada tiene esas amplitudes de las cuales está dando
la señora Laura Fernández. Sería importante verlo, nos vamos a revisarlo y hacer esa tarea para ver si es así. Inclusive hay varias intenciones con respecto a esta rendición de cuentas y que se está pidiendo ahora para los diferentes poderes de la República, que me parece muy sano, ¿verdad? Pero sí, inclusive si no fuera así, pueden haber cambios, ¿verdad? De otras leyes o otros diferentes reformas para poder agregarle a esas leyes diferentes artículos y que condicionen este tema de los diferentes cargos importantes, sobre todo en Corte Plena, ¿verdad? Que son la base precisamente de las decisiones del Poder Judicial. Es correcto. Estoy limpiando aquí los lentes porque los toqué sin querer y no veo nada. Em, Creo que la rendición de cuentas es elemental para poder determinar dónde están los posibles errores que se pueden estar cometiendo y cómo se pueden solucionar, ¿verdad? Si no se mide, no se puede dimensionar o identificar las oportunidades que hay para mejorar las cosas. Entonces, Richard, ojalá. Sí. sí, quiero agregarles hoy precisamente en la Comisión de Nombramientos. Se habló sobre este tema precisamente con una de las personas que están poniendo su nombre, ¿verdad? Era una persona que quería ser magistrada suplente. Están aportando temas muy interesantes, ojalá que se lleven de verdad. Yo creo que esto es parte de la nueva Asamblea Legislativa, donde se lleven a la práctica de verdad mesas de trabajo, pero mesas de trabajo de verdad, donde se hable con jueces, específicamente que son los que llevan a cargo, pues, todo lo que tiene que ver con las sentencias. Inclusive se está hablando de IA, se está hablando, por ejemplo, de un tribunal, estaban hablando de este tema de la sala constitucional, están hablando de un tribunal que vea el tema de los amparos, eso es interesante. Ya les digo, son solamente propuestas que se están exponiendo en la comisión de nombramientos, donde podría haber una comisión de enlace. Ojalá que no sean comisiones que se queden, lo que no nos gusta a los ticos, ¿verdad? Que se queden en puras mesas redondas o palabrerías y que no se lleven a un código específico. Ellos hablaban precisamente de que ellos, los mismos jueces, la judicatura, los jueces, la judicatura, puede llevar a la práctica qué elementos les está faltando y cómo podrían ya empezar desde ese momento donde están viendo las falencias a poder hacer cambios en diferentes códigos, etcétera. Sí, correcto. Y ahora vamos a escuchar el tercer extracto que se refiere justamente a la venta del BCR y para qué. Y esto también pues no va relacionado directamente como una respuesta a lo que dijo el ex candidato por el PLN Álvaro Ramos sobre no vender el BCR, sino incruzárselo Dárselo al IBM, ¿verdad? Ay, padre, sí. Sino que aquí explica doña Laura el propósito de la venta del Banco de Costa Rica y después ya hacemos el comentario sobre el contexto más claro y con numeritos. Lo de vender el Banco de Costa Rica para capitalizar el IBM. Recientemente el Banco de Costa Rica dice que es un banco, respondió, dijo que es solvente, que está en buenas condiciones. ¿Por qué el Banco de Costa Rica? Vamos a ponerlo diferente a como usted lo está planteando. Yo voy a rescatar las pensiones de la caja y no voy a permitir que le pidan a los costarricenses trabajar hasta los 70 años o, Rodolfo, aumentar las cargas sociales, que nos rebajen más del salario y que los patronos tengan que pagar más, si ya las cargas sociales en Costa Rica son elevadas. Ese problema estructural tenemos que resolverlo. Y la manera de resolverlo es haciéndole una inyección de recursos frescos a los fondos de pensiones de la caja del IBM. En paralelo, un paquete de normas que les exijan eficiencia,
que les permitan invertir mejor esos recursos, que establezca parámetros, que establezca inversiones relacionadas con la generación de que se trata el dinero, no es lo mismo. Sí, porque inyectar nada más y si sigue, echarle plata a un canasto tampoco. Al cabo de 20, 30 años posiblemente podríamos estar en la misma situación. Exacto, por eso lo estoy comentando, es echarle recursos frescos para que se levante y no tengamos que trabajar más años y aportar más a un régimen que ya sabemos si no hacemos algo va a quebrar y eso va a ser un problema muy serio para el presupuesto nacional y las finanzas de Costa Rica y ni qué decir los adultos mayores del país. Pero ¿por qué el Banco de Costa Rica y no el INSS como en algún momento se planteó? ¿Por qué el Banco de Costa Rica? Porque ya tenemos un banco nacional que es mucho más grande en cartera, porque ya tenemos un Banco Nacional que puede asumir muchas de las tareas del Banco de Costa Rica y porque aquí, Rodolfo, el pueblo de Costa Rica me eligió a mí para tomar las decisiones que más le convengan al país, no para defender instituciones como fines en sí mismas. ¿De qué le sirve a un costarricense que me está viendo allá en Quepos, o que me ven en Esparza, o que me están viendo en Matina, o aquí en Heredia? ¿De qué le sirve tener dos bancos públicos? ¿Qué es? ¿Que le dan una tasa mejor a usted cuando va al Banco de Costa Rica que cuando va a un banco privado? ¿Verdad que no? ¿O qué es? ¿Que le simplifica más los trámites el Banco de Costa Rica, el Nacional, frente a cualquier otro banco privado? ¿Verdad que no? El Estado tiene que funcionar sí y solo sí para servir a la gente. Y si tenemos en este país la oportunidad de rescatar las pensiones de la caja, deshaciéndonos de un banco que es público, y ahora andan asustando con la vaina vacía a los trabajadores del Banco de Costa Rica. El banco no se va a cerrar, lo que se hace es que se vende y lo empieza a operar el que lo adquiera a partir de el proceso que se determine para su venta. Pero los trabajadores, la gente que tiene cuentas ahí, todo va a seguir funcionando. Como operan funciones corporativas en miles de partes del mundo, donde un banco se vende de un dueño al otro, se va este, llegó el otro. Aquí en Costa Rica lo hemos visto mucho con bancos privados. Así que ese es mi interés. No es vender el Banco de Costa Rica por venderlo, no. Es rescatar las pensiones de la caja. Doña Laura, usted en campaña habló... Aquí creo que es importante entender por qué el Banco de Costa Rica. Yo estaba revisando los estados financieros del Banco de Costa Rica y sí, el Banco de Costa Rica tiene buenos números, es solvente, no está en quiebra. Sin embargo, tiene un temita y es que por el tamaño de la planilla, por el tamaño del banco como tal, la rentabilidad, o sea, las ganancias, digamos, la prudencia de tener un banco como el Banco de Costa Rica es muy bajo, es de 3.8 con corte a septiembre. Póngale que sea 4.5, 5 para final del año 2025, porque yo vi los estados financieros actualizados a septiembre del 2025. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve que la rentabilidad puede ir entre 3 punto algo y 5%, y uno ve los bancos públicos y privados de otros países, ¿ok? El margen en el que andan, el rango, es entre 12 y 20%. Eso quiere decir que el Banco de Costa Rica es un buen banco, pero no deja mucha rentabilidad. Y la propuesta de don Álvaro Ramos, que era trasladarle las acciones del banco al IBM, eso es hacer un monstruo el doble de grande, Sí. porque le están poniendo a la caja a que además de dar los servicios de salud, también es es un Tendría un agente banco, financiero. sí, y tendría un banco, tendría que administrar un banco. ¿Sí? Y una cosita, cuando se habló de que la caja estaba quebrada, se utilizó el término actuarialmente. ¿Eso qué significa? Las ciencias actuariales calculan escenarios posibles a mediano, largo plazo. Entonces, actuarialmente, el IBM no se puede sostener solo si no se le inyecta un capital. Ese es el tema. Entonces, de ahí es donde viene justamente todo este discurso de que si el banco está quebrado o no está quebrado. Si actuarialmente está a las puertas de una crisis o una quiebra, entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿verdad?
No, yo quería agregarles que esto es una solución, recordarles que esto es una solución que se ha retomado la señora Laura Fernández con el tema del IBM, que el IBM no solamente el hecho de que actuarialmente, como está diciendo Richard, a más del 2030 estaríamos en problemas con los fondos del IBM, sino también con el problema que se nos podría replantear y es que nos amplíen la edad de pensionarse. Y eso es una cosa que la dejó clara la señora Laura Fernández. No estamos dispuestos. Yo creo que es una de las decisiones más impopulares que podría haber en este país y que podría pues causar una situación social pues inestable, ¿verdad? Ningún Mm, costarricense estaría dispuesto a ceder, a estar trabajando más tiempo si han cotizado durante tantísimos años de su vida, ¿verdad? Entonces, esto es una solución bastante viable de la cual podemos tomar pues partida. Y aquí nos vamos correcto. para, ok, Si quiere usted hacer la introducción, ok, porfa, Ana Cris, nos este vamos, video. nos vamos al siguiente tema muy rapidito porque quiero que nos actualicemos con un punto muy importante que vi que estaba haciendo precisamente Trivisión. José Luis Rodríguez entrevista al señor Daniel Muñoz. No sé si recuerdan a don Daniel Muñoz. Este señor fue el que denunció todo el tema de el faltante de los 217.000 millones de colones en la Caja Costarricense de Seguro Social y los personajes que están envueltos en este proceso judicial. Precisamente, don Daniel, en la entrevista, hace ver que este es uno de los desfalcos más grandes en la historia del país de los 200 años de vida. Presuntamente es un proceso judicial, este presunto desfalco, porque tienen que verse ahorita en abril aproximadamente, lo pasaron para marzo o abril, las nuevas fechas. Y quiero aclararles que este es una audiencia que está esperando 14 años costarricenses. Entonces, solo vamos a ver un extractito para que ustedes pues actualicen cómo sigue este proceso precisamente. Hablando de Listo, justicia pronta y cumplida, ¿verdad? listo. Vamos a escuchar entonces. Contra la Caja Costarricense del Seguro Social. Un funcionario de la Caja en ese momento de oficinas centrales, don Daniel Muñoz, fue el que hizo la denuncia por 3 fraudes fiscales, de acuerdo con la Fiscalía, con el Poder Judicial. Para hablar de este tema tenemos y de qué hay nuevo con respecto a esta audiencia que se espera desde hace 14 años, tenemos a don Daniel Muñoz, quien, don Daniel, usted fue el que hace 14 años hizo aquella denuncia, ¿verdad? Supuestamente se iba a hacer el año pasado, en septiembre, la audiencia preliminar, ahora la trasladan para abril o mayo de este 2026. Pero tal vez para refrescarle a la gente, ¿qué fue lo que usted denunció en aquel momento, don Daniel? Buenas tardes, don José Luis. Ante todo, gracias por el seguimiento. Como ciudadano y asegurado le manifiesto profundamente a su intención de dar seguimiento a esta causa. Sí, en 2012 yo denuncié, en términos globales, un megafraude financiero contra la Caja de Seguro Social, es decir, contra los 5 millones de asegurados de este país. Que en 2022 la Procuraduría General de la República, solo para que usted tenga una idea de la magnitud de este daño, determinó que el componente de daño moral a los seguros de salud y al seguro de IBM ocasionado rondaría a 217.000 millones de colones, aproximadamente al tipo de cambio de hoy, unos 500 millones de colones. Pero ese no es el rubro de dólares. De dólares, 500 millones de dólares. Pero eso es lo mínimo, porque como bien usted dice, hay otros componentes, el daño patrimonial, que los mismos acusados boicotearon y nunca permitieron calcular. Así que esto es los 217.000 millones, 500 millones de dólares a hoy, es apenas una fracción de ese daño. A mi juicio, no me cabe la menor duda, este caso constituye el fraude financiero de mayor cuantía en los 204 años de vida independiente de este país. ¿Cómo se gestó este fraude? ¿Qué fue lo que, le repito, qué denunció usted? ¿Qué acciones? Bueno, son hechos fraudulentos que, valiéndose de documentos falsos y otros engaños,
presuntos, relatan una base fáctica muy compleja, pero destaco lo siguiente. En el 2009-2010, en plena recesión económica mundial, la segunda más importante después de los años 30, cuando se despidieron en el sector privado más de 55,000 trabajadores asalariados, y a los que quedaron trabajadores privados, el aumento salarial no llegaba ni al 2%, la Caja del Seguro Social, los altos jerarcas, empezaron una serie sucesiva de aumentos salariales, no por necesidad real, porque para ese momento ya la totalidad de los funcionarios estaban de lo que se conoce por encima del percentil 50 de los salarios de mercado, ganando muy bien. Sin embargo, se empiezan a subir repetidamente los salarios, se aumentan las plazas hasta llegar a un crecimiento del 25%, o sea, la cuarta parte de la planilla, y se aumenta la cesantía de 12 a 20 años. Sabiendo plenamente, con conocimiento de causa, por informes de la auditoría, que no se podía. Y esto generó una gran crisis de liquidez que tuvo que ser financiada con recursos de IBM, contagiando a otro régimen que no tenía por qué verse involucrado. ¿Quiénes figuran como? Bueno, este es un pequeño resumen costarricenses de cómo se encuentra en este momento este proceso. Como vieron, está esperando audiencia para marzo, abril del presente año. Este es uno de los casos más importantes, hablando de justicia pronta y cumplida, en la cual ojalá el Poder Judicial em, pues cumpla a la sociedad costarricense sobre una institución que es importantísima para los usuarios, para los pacientes, etcétera. La caja es muy importante, ¿verdad? Y pues yo creo que desde la Asamblea Legislativa y otros también hay que empujar, no solamente que lo diga el Poder Ejecutivo, sino también los otros poderes hablen sobre esto y que esto ojalá se solucione, es muy importante y nosotros también como ciudadanos de que se llegue a término a un proceso judicial como este. Y ahora nos Correcto, vamos. correcto, porque sí Listo. fue un verdadero, pues, abuso, incluso en momentos, pues, de crisis, ¿verdad? Sí. Y eso que sigue es la sesión de jefe de fracción que se da todos los jueves en la Asamblea Legislativa, donde ingresó un grupo de arroceros que están promoviendo justamente que se apruebe el proyecto de Conarroz, que es para que se le dé un subsidio a los productores nacionales. Entonces, vamos a ver rápidamente esa interacción que hay entre los arroceros y algunos diputados, especialmente con doña Pilar Cisneros, y lo comentamos. Así es. Es un placer estar con ustedes aquí. Mi nombre es Luis Gerardo Correa Martínez. Acérquese un poquitito más durito. Sí. Mi nombre es Luis Gerardo Correa Martínez, pequeño productor de la región Chorotega. Vengo a pedirles aquí casi que clemencia para la aprobación del proyecto 24.211. Realmente esto es lo único que nos va a salvar de la famosa ruta del arroz, que es la ruta de la ruina para nosotros, nuestro sector. Mi nombre es Fernando Rivas, pequeño productor. Quiero comentarles que el 3 de marzo me rematan mi casa en Cañas. Muy buenos días, señores arroceros, pero desgraciadamente la data dice lo contrario de lo que ustedes están diciendo. Se supone que Conarroz se creó para ayudarlos a ustedes, para darles dinero, para... No, le ruego perdón, no entremos en diálogo exacto. Porque no se puede. Únicamente acá sería o escuchar a los jefes de fracción, el que quiera hacer uso de la palabra, pero no entramos en diálogo, escuchamos nada más. Gracias, señora Presidente. A ver, ¿dónde están los 1.000 productores de arroz que se perdieron del año 2011 al año 2021? ¿Dónde están? ¿Ok?
No es para atrás, es lo que va a seguir pasando. Y no es que la señora de Purral no se ha beneficiado. Ustedes están totalmente equivocados. Y aquí está el cuadro y aquí están las cifras. El arroz ha bajado, por ejemplo, el de grano entero de 90% ha bajado un 33.37%. Eso es lo que la señora de Purral está recibiendo. Nosotros somos un gobierno que gobernamos para la gran mayoría de la gente. Y la gran mayoría de la gente ha tenido un enorme alivio en la canasta básica. Yo creo que el reclamo que tienen que hacer ustedes, señores arroceros, es a Conarroz. ¿Qué hacen con los miles de millones que reciben? ¿Por qué esa ayuda no llega a ustedes? ¿Por qué? Yo no lo entiendo. O se queda ahí en grandes salarios, en grandes carros. ¿Cuántos son los salarios que paga Conarroz? ¿Han averiguado eso? Bueno, yo lo que les estoy diciendo es que Costa Rica no es competitiva en producción del arroz por las razones que ustedes saben. Hay países que producen 14 y 15 toneladas por hectárea. ¿Y cuánto producen ustedes, señores arroceros? 4, 5. No, ni 5, menos. Entonces, este gobierno va a seguir teniendo esa política de beneficiar al consumidor y de no permitir que se le cobre un nuevo impuesto de más o menos 10 millones de dólares al año a los consumidores para repartirlo entre 200 y pico de arroceros. Qué pena, pero es la realidad y es lo que es, y las cifras me dan la razón. Gracias. Gracias por venirlo a presentar, pero ahí demuestran cómo los datos que comparan para decir que el arroz baja para el consumo son datos amañados, en el sentido de que son utilizados, datos que no son comparables para decir que ha bajado, cosa que la mayoría de las amas de casa pueden confirmar no es así. Y nunca antes se ha visto lo que se está viendo en este momento y la situación tan desesperante que están teniendo las personas productoras. En principio no estamos de acuerdo con lo que se plantea porque implica un sobrecosto para el consumidor, pero tampoco somos ciegos a la realidad. Pedí al make. Si usted tiene precios diferentes, démelos. Demuestre que lo que yo estoy diciendo es mentira. Los precios han bajado hasta en un 33%. ¿Usted va a comprar el arroz de su casa, don Eli? A mí sí me sale más barato, no sé usted dónde lo compra. A mí sí. Y aquí me está escribiendo gente que está escuchando eso y dice, a mí me ha bajado el arroz. Entonces, yo quiero saber a quién le han mantenido el precio o le han subido el arroz. Entonces, usted dice que no me dice mentirosa, pero me dice que las cosas que yo digo son mentiras. A ver, aprenda a usar el lenguaje, aprenda a ver el significado de las palabras. A ver, el precio del arroz ha bajado en todo el país y en todas las presentaciones del arroz, y yo le digo a todos los diputados, si tienen información diferente, por favor, me la dan. Me la dan. Si ustedes tienen información diferente que ha subido o que se ha mantenido, le espero. Estos son datos del MEIC, que yo se los pedí la semana pasada. Así que no estoy mintiendo, en primer lugar. En segundo lugar, don Eli, deme los datos del importador de arroz, démelos. Pida la información y me los da. A ver si eso es. Y por último, don Eli, como dice doña Gloria Navas, con todo respeto, por algo su fracción se desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque la gente no cree en usted, no cree en el PLP. Entonces, por eso fue que no lograron ningún diputado. Perdón, don Eli, ¿usted sabe cuántos diputados nos dieron a nosotros? 31. Entonces, yo creo que eso le dice mucho de por qué el pueblo nos está apoyando a nosotros. Yo lamento la situación de los arroceros, no puedo ser insensible, y lo lamento. Pero así como ellos, hubo muchos otros que también han sufrido en el pasado, que cambiaron de cultivo y que tal vez ahora les va mejor. Muchas gracias. Gracias, diputada. Por alusión, diputado. 2 minutos. Y luego cierro dándole la palabra por el orden a la diputada Alfaro y cerraría. Bueno, nada más para dejar claro, o sea, producir arroz en Costa Rica no es ni sencillo ni barato, es complejo y es caro. Lo que se está buscando es que el gobierno le dé a Conarroz, ¿verdad?, una Corporación Nacional del Arroz, creo que es el significado, se le dé una cantidad importante de dinero para que pueda ayudar a los productores de arroz a seguir produciendo y no desaparecer. Lo que pasa es que ese dinero que se llama subsidio, que se le daría con arroz para que se lo distribuya a los arroceros, Productores. a los productores de arroz, el gran problema es que eso se nos va a terminar cobrando a todos nosotros.
Entonces, al final de cuentas, si hacemos la matemática correcta, nos está resultando caro el país. Con eso no quiero decir de que no nos importe el tema de los productores de arroz, los que están en problemas ahorita. Es sencillamente que no ha sido realmente un negocio el tema del arroz para mucha gente, producirlo. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder, pero la postura es no dar un subsidio, sino que más bien doña Pilar en algún momento propuso dar el dinero directamente a los productores y no por medio de Conarroz. Usted me dirá si estoy equivocado. Correcto. Ujú. ¿Estoy Sí, sí, sí. equivocado? No, estás Ah, bien. Era una reestructuración en la cual ella dijo literalmente cerremos con arroz y les damos el dinero a cada uno de los productores. Eso fue lo que dijo literalmente. Quería agregarles otra cosita antes de pasar al siguiente. Es con respecto a esta convocatoria. Esta convocatoria viene en contexto sobre una discusión que se da más o menos martes, donde hay un intercambio entre la señora Kate Cambronero y la señora Pilar Cisneros, obviamente donde ella está con la misma tabla de los datos precisamente con arroz, y donde se está discutiendo esto y precisamente después posteriormente se lleva a jefes de fracción, que no es nada raro. Lo que fue raro fue que la convocatoria se hace tardíamente. De hecho, antes de que comience pues la sesión, hay una discusión precisamente que a muchos de ellos ni siquiera les habían avisado. No se sienten sorprendidos algunos, aunque les avisaron a las 10:10 de la mañana de ese mismo día, cosa que, bueno, eso no se debe hacer así, sino que se debe hacer directamente al diputado o se puede hacer a los asesores, pero con un poco más de antelación. Pero en fin, esto quería ponérselos en perspectiva solamente para que supieran este tema, del que ya hemos hablado varias veces acá, por cierto. listo. Ahora vamos con uno de los temas de la semana, el despido del diputado Oscar Izquierdo de la IA, ¿verdad? Lo despidieron de la IA. Él tenía un puesto congelado que se llama Director de Asuntos Internacionales Nacionales, ajá. y ya se me olvidó, ¿verdad? Sí, Es era un un tema nombre bien raro internacional. que uno, Sí. uno dice, y ese puesto desde la IA, ¿qué hace, verdad? Pero bueno, aquí vamos a tener la reacción de don Oscar Izquierdo y posteriormente vamos a escuchar la explicación que se dio del caso desde Casa Presidencial. Listo. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Que lo están haciendo de manera ilegal. Y eso no se hace. Sí, el AIA, el gobierno del que usted representa, ese gobierno que usted está representando. Pero bueno, no importa. Yo nada más digo, puedo mirarlos a los ojos. No me están destituyendo porque me he robado nada. No me están destituyendo porque he hecho algo irregular. Me están destituyendo solamente porque hay persecución política en este país. Y esa es la razón de ser. Así que, repito, muchas gracias, compañeras y compañeros, pero también me están destituyendo, ¿sabe por qué? Porque en la primera vez que se fue a votar aquí, lo del levantamiento de la inmunidad lo dije claramente. Con reestructuración o sin reestructuración, mi voto es por el levantamiento de la inmunidad. Esa es la razón de ser. Hablé claro. Y pues bueno, esa es la reacción del diputado Oscar Izquierdo cuando le informan que ha sido despedido con responsabilidad patronal del puesto que ya dijimos anteriormente. Ahora vamos a escuchar el cuento completo desde la conferencia de prensa de Casa Presidencial de los miércoles. Ok. Seguimos con Analía Aguirre de Canal 1. Buenas tardes, señores presidentes y todos los que nos acompañan. En las últimas horas se dio el anuncio del despido del diputado Oscar Izquierdo de Liberación Nacional, quien durante su espacio aprovechó para acusarle de corrupción y persecución contra él. Y incluso circula en las últimas horas que podría ser el jefe de asesores de la fracción en la próxima administración. Entonces quisiéramos que nos dé su perspectiva y nos expliquen un poco al respecto. Yo primero que todo le voy a dar la palabra a doña Lourdes Saures,
que es la presidenta ejecutiva de la AIA. Como todo en este gobierno, nosotros estamos reestructurando lo que podemos. Doña Lourdes, ¿usted podría contarnos de la historia de esa glándula mamaria de la que ha estado pegado Óscar Izquierdo por cuántos años, quién la crió, etcétera, etcétera, por favor? Sí, presidente. Y después yo me referiré a lo que sigue. Tenga la bondad, doña Lourdes, bienvenida. Gracias. El puesto de cooperación internacional fue creado en el año 2010. El señor Óscar Izquierdo entra en mayo del 2010 en la transición del gobierno de Óscar Arias a doña Laura Chinchilla. Él entra como jefe de despacho. Presidente? Primero era Ricardo Sancho, él es quien lo incorpora a la institución y después sigue trabajando con don Óscar Núñez. Nos Núñez. vamos a tirar esto como un ping-pong. Para los que no saben, Ricardo Sancho es el actual presidente del Partido de Liberación Nacional, quien estaba ahí de presidente ejecutivo y quien creó el puesto de Relaciones Exteriores, ministro de Relaciones Exteriores de la AIA. No, don Ricardo Sancho ingresa a don Óscar Izquierdo como su jefe de despacho una semana antes de que el gobierno saliera. El gobierno de Óscar Arias. Oscarito, Asume doña Laura Chinchilla, hacen el cambio a don Óscar Núñez, que por cierto fue sentenciado por tráfico de influencias y peculado y sentenciado a 5 años de prisión en casa. Él se queda con Óscar Izquierdo como jefe de despacho y crean la plaza de director experto de cooperación internacional. Interesante que el 14 de octubre inclusive existe, lo que hacen es que agarran una plaza de capital humano de la IA, la reasignan a un puesto más alto y la transforman para cooperación internacional, dándole a don Óscar en diciembre 2010. 14 de octubre del 2010. Y en diciembre del 2010, esa plaza que se transforma se le otorga a don Óscar Izquierdo. Hasta la fecha no hemos encontrado concursos, ni ternas, ni pruebas. El proceso normal es que a usted le hagan pruebas psicológicas y técnicas y nada de eso existe. A dedito porque era amigo de Oscarito y de Laurita. Sí, señor. Y activista político desde sin entonces. Una estructura, es una dirección muy alta a nivel de servicio civil, es un gerente y no tiene departamentos, no tiene unidades, se hace el estudio y el análisis técnico y pues al final se concluye que es innecesaria contar con esta plaza y así se aprueba por parte del ente rector, que es Mideplan. Entonces no fue que destituyeron a Óscar Izquierdo. Se suprime la plaza del director experto que se hizo de una forma irregular y que no es necesaria para la institución. Independientemente que se haya hecho de una forma regular, ¿a quién le cabe en la cabeza, excepto a Oscarito Laurita, ¿cómo se llama? Núñez. Óscar Núñez. A Oscarito Núñez y a Ricardito Sancho, que la IA necesita un ministro de Relaciones Exteriores? Sí, Las relaciones internacionales. ¿Cuánta gente supervisaba este señor? A la fecha lo que son él y 3 personas más. 3 personas más. ¿Cuánta gente supervisa el gerente promedio que gana 3 millones y pico en el AIA? Entre 80 y 90 funcionarios. ¿Se imaginan qué rico ganarse esa platica sin tener que hacer las evaluaciones de personal, lidiar con las broncas que lleva eso? 3 o 4 personas contra 80, y le paga lo mismo al de 80, y eso me suena como el Tribunal Supremo de Elecciones, que le paga a Maxito Esquivel Ferrón 3 o 4 veces lo que a mí. Bueno, ahí la interacción continúa, ¿verdad? Hasta que al final el presidente pues hace un reclamo a Óscar Izquierdo por la forma en que le reclamó a doña Pilar Cisneros, como si doña Pilar hubiera tenido que ver en esa decisión. Yo creo que lo que indica doña Lourdes Saures es total y completamente entendible. Es una plaza que se creó, un puesto que se creó de manera irregular y que no se ha necesitado en ese tiempo, entonces para ser eficientes con el dinero de los costarricenses era necesario pues suprimirla y ya está, ¿verdad? Quiero agregarles, compatriotas, que cabe destacar que esto es un proceso interno que hizo de forma correcta la IA tiempo anterior, en la época en la que la actual presidenta Laura Fernández fungía, se había solicitado esta reestructuración por parte de la IA. Todo esto porque se habían encontrado una serie de inconsistencias con el tema de diferentes funcionarios y al hacerse esa solicitud
¿verdad? En esa época. Posteriormente, en la época de esta señora presidenta Lourdes Saures, se da pues el oficio de autorización de parte del Mideplan. Esto es un proceso normal de reestructuración administrativamente hablando, en el cual la institución solicita precisamente este tipo de medida y una vez que está autorizado, pues la institución lo aplica. Como vieron, la plaza del señor Oscar Izquierdo, pues, específicamente, tenía a cargo aproximadamente de 3 a 4 personas, ella misma lo está pues diciendo, y normalmente este tipo de plazas tiene a cargo entre 80 y 90 personas. Por esto y más, se estableció, y solamente otro dato que ella dio en otras entrevistas, esto es necesario porque el aprovechamiento de los recursos es urgente en el AIA por un tema operativo. El AIA necesita hacer una inversión de una serie de personas en el área operativa, es decir, en lo que tiene que ver con el cambio de infraestructura, tuberías, etcétera, y pues lo deben de llevar esos recursos hacia esos puntos. Pues sí, entonces en resumidas cuentas, obviamente no le va a caer bien la noticia a don Oscar Izquierdo, pero es algo que se tenía que hacer. Y se lo llevará, de hecho ya se lo llevó a un proceso legal, los años que tengan que pasar para que se solucione eso, pero si en estos casi 4 años él ha tenido la plaza ahí y nadie la ha ocupado, de repente no era tan necesaria, ¿verdad? Y otra cosa para terminar, lamentable, ¿verdad? El reclamo en la Asamblea Legislativa, a una persona que no tenía absolutamente nada que ver con esa decisión. De hecho, el señor presidente se refiere a eso, vamos a ponerlo como por aquí, al puro final del video, se refiere al reclamo que le hizo a doña Pilar. Y vea, Oscar, usted que habla, que dice que usted iba a ser un líder, no sé qué cosas, una acción administrativa, no tiene nada que ver con doña Pilar Cisneros. No. Ojalá usted me llegue a gritar un día así a mí a una curul o a un escritorio. Y toda la fracción del PLN, ¿verdad? Y otros diputados realmente a Dinora Barquero yo no lo voy a honrar con esos gritos, dándome cuenta, y a Vanessa Castro, que para el Congreso por este descaro que limpiamos nosotros. Pero Oscar, dele gracias a Dios que no me llegó a gritar a mí a una curul, porque yo le hubiera hecho lero por lo menos. Y le bajó al final. Le bajó porque estaba bien enojado y yo creo que es entendible el enojo de muchas personas cuando ven que, por ejemplo, los ataques se centran en alguien como doña Pilar, cuando ninguna vela tiene en ese entierro, ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente. ya está decidido. De hecho, han anunciado que lo van a contratar ahí en la asamblea como jefe de asesores de fracción. Asesores. Ujú. Y bueno, y por ahí doña Lourdes Saures indicó de que parecía que ya Que iba a venía volver a negociando pedir. eso desde antes. Sí, y probablemente ella también hace alusión a eso, correcto, Richard, que probablemente iba a gestionar otro permiso, para la plaza. Entonces, bueno, ellos simplemente aplicaron, como le digo, el tema administrativo y la reestructuración, que tienen que utilizar, porque también el hecho de que la plaza siga congelada hace que ellos no puedan utilizar esos recursos en otra área que lo necesita urgentemente. Correcto. Y ahora vamos rápidamente a las últimas dos noticias, ¿verdad? Una de ellas es que el día, ¿cuándo fue? Miércoles, ¿verdad? Doña Marta Eugenia Esquivel El compareció. miércoles en la noche, sí, tarde noche. Ok. Doña Marta Eugenia Obviamente, Esquivel, no quería hacer el doña... contexto. Perdón. No, quería hacerles el contexto a la gente de que doña Marta Eugenia Esquivel va a comparecer precisamente a la Comisión de Investigación de la Caja. Y ella hay una serie de declaraciones, entre esos que tramitaría una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta noticia la que tiene que ver con esa denuncia.
Recordemos de que la comisión a la que va a hacer esta comparecencia o a rendir la comparecencia es la comisión que investiga los casos de la caja, que son un montón de temas. En ese nombre hay un montón de temas. Y en esa comisión es que se habla del caso Arrenador, que de los posibles sobresueldos de doña Marta Eugenia Esquivel, que no lo son porque em, su salario era salario global, no salario La compuesto, naturaleza es un salario global. ¿verdad? Era muy distinto Correcto. el tipo de salario, pero suelta esta bomba doña Marta Eugenia, yo creo que no se lo esperaban. Em, para no confundir con el video, vamos a leer esto que está marcado en azul. Dice, Esquivel dio a conocer que tramita una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de algunas diputadas. Según la ex jerarca de la Caja, desde la Comisión Legislativa que investiga aparentes irregularidades en la institución, se ha violentado su honor. Y dice, abre comillas, no solo es tema político, esta comisión también se ha utilizado con fines político-electorales. Recordemos que a ella la habían citado la misma semana de las votaciones, ¿verdad? De las elecciones. Solamente que doña Marta iba a salir del país y no pudo ir. Dice, eso está denunciado ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que espero que pronto me dé una respuesta y si tengo que ir a Washington o entregarla en físico, voy a ir. Voy a ir porque este país no se merece, doña Andrea, le dice a Andrea Álvarez, utilizar comisiones, recursos públicos para fines electorales. Le debo decir que la mayoría de la prueba en el daño moral que estoy pidiendo a la Corte Interamericana son precisamente manifestaciones de señoras diputadas de Liberación Nacional y del Frente Amplio. Yo espero, por el bien de ese país, que si esas manifestaciones me van a generar un daño moral y reputacional en dinero, que no sea el Estado costarricense ni los costarricenses los que paguen, sino aquellas que han generado ese daño, manifestó Esquivel. Es decir, a quienes está denunciando por afectar su imagen durante esas comisiones, ojalá que a esas personas se les cobre de la manera en que corresponde, ¿verdad? Sí, hay que establecer aquí el detalle de que lo que ella está aludiendo es que la denuncia va individualizada, es decir, está presentando nombres particulares, me imagino con las pruebas pertinentes, y pues eso eh, es posible que genere pues consecuencias. Vamos a ver qué dicen en la corte. Exactamente. Y vamos a finalizar con unas declaraciones de doña Laura Fernández ¿cómo se llama? Amelia Rueda, en Nuestra voz nuestra de voz Amelia en Rueda. Amelia Rueda, correcto. Vamos a escuchar rápidamente y comentamos. Con don Rodrigo Chávez. Todos los días me reúno con él, almorzamos o nos sentamos un ratito y vemos proyectos que podemos empujar durísimo y que logren llegar a buen puerto antes de que él se vaya y deje la presidencia. Porque también a mí me interesa que don Rodrigo, que ha hecho un trabajo tan extraordinario estos años, siga brillando al servicio de los costarricenses y cierre su mandato con broche de oro, como estoy segura que lo va a hacer. Entonces estamos revisando todo eso, viendo a ver qué puedo también yo hacer para ayudar a empujar todo eso que queremos entregarle al pueblo de Costa Rica. Y por último, en un cuarto punto, estoy teniendo algunas reuniones muy puntuales con algunos grupos organizados que me piden cita, por ejemplo, le cuento que con la conferencia episcopal tuve una reunioncita pequeña, una visita casi que de cortesía. También he estado viendo algunos temas con el canciller de la República y cositas de esa naturaleza que son importantes que yo maneje para la transición. Hay una comisión de traspaso de poderes que ya está por arrancar funciones, entonces también ahí es importante el rol de la Cancillería
que es el que toma la batuta de esa comisión para toda la parte de las relaciones internacionales, todas las visitas de Estado que esperamos tener ese próximo 8 de mayo. Yo quiero que sea una actividad, y le voy a dar la primicia, yo quiero que sea una actividad grande, alegre, porque vivimos una fiesta democrática en las pasadas elecciones. Vea que bajamos el abstencionismo. ¿Se acuerda que usted y yo hemos hablado de eso tantas veces? De la importancia de fortalecer nuestra democracia y de que la gente volviera a creer y volviera a ir a las urnas. Eso a mí me tiene muy contenta. Entonces, yo espero que podamos hacer un traspaso de poderes lindísimo, donde todo el pueblo de Costa Rica que quiera participar pueda venir. Estoy tratando de organizarlo en el Estadio Nacional, que sea abierto al público para que la gente de Guanacaste, de San José, de Punta Arenas, de Limón, toda la gente, los estudiantes, los adultos mayores, personas con discapacidad, nuestros habitantes de territorios indígenas, donde todos sean bienvenidos. Porque, doña Amelia, qué belleza de país el que tenemos. Costa Rica es una patria bendita, es una tierra bendecida por Dios. Y ese día yo quiero que sea un día especial, de alegría, de júbilo, de demostrarle al mundo entero por qué Costa Rica es una democracia madura, sólida, que vive estos procesos con libertad, con paz, con armonía, los cambios de mando sin ninguna amenaza de autoritarismos, de dictaduras, de levantamientos armados, nada. Somos un ejemplo al mundo. Por eso el 8 de mayo quiero que sea una gran fiesta. Mire, otra primicia que le doy aquí. Cuando yo escuché esto, hice una publicación en mi página de Facebook y puse: si el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo se lleva a cabo en el Estadio Nacional, ¿usted asistiría? Hay más de 4.000 reacciones, más de 1.400 comentarios, y lo que yo logré leer es que todo el mundo quiere ir. El Estadio Nacional tiene una capacidad en tribunas para 35.000 personas. Me imagino que si se incluye la gradería, la cancha, pues entra mucho más. Pero sería sumamente interesante que el traspaso de poderes sea en el Estadio Nacional y que mucha gente llegue. Y si nos ponemos a pensar, por doña Laura, votó más de 1.100.000 y pico de personas, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, creo que el Estadio Nacional se puede quedar chiquito, ¿verdad? Para poder albergar a la gente que quiera ir, pero interesante, interesante Vamos a ver la cuántas personas respuesta que asisten. hay en este momento, Sí. ¿verdad? Para eso. Sí, vamos a ver cuántas personas asisten. Esa fue una primicia que le dio precisamente Amelia Rueda y empezó a resonar en redes sociales durante el día. Precisamente, ustedes saben que tengo la costumbre de siempre ver a Amelia Rueda para ver qué novedades hay, y ahí es donde ella precisamente muy temprano pues liberó esta interesante noticia, entre otras cosas, pero eso pues resonó durante este día precisamente. Y me parece que es importante tomarlo en cuenta, porque eso va a tener un significado, y es donde va a haber una apertura precisamente al pueblo de Costa Rica, obviamente las 30 y tantas personas que puedan asistir. Así que ya están todos invitados a la gran fiesta del traspaso de poderes. Va a ser sumamente Recordarles que interesante. Todavía no han sí, anunciado cómo van a dar las entradas no, ni nada de eso. Todavía no no, hay no. información al respecto. La comisión apenas está, los detalles, digamos, como que la comisión, que qué va a suceder, o detalles de cómo se va a efectuar, pues apenas están comenzando a conformar la comisión. Eso fue lo que ella dejó claro. Lo hace la Cancillería. Exactamente, porque precisamente se deben de enviar invitaciones a los invitados internacionales, como la fiesta democrática que caracteriza al pueblo de Costa Rica. Listo, listo. Muy bien. ¿Usted quería decir algo más? No, quería decirles que muchas gracias por haber estado con nosotros y que esperamos que les haya gustado. Así vamos a ir en este nuevo ritmo en Convergencia, y no, nada más. Entonces, igualmente agradecerle muchísimo que hayan visto hasta acá el programa, que pongan sus comentarios, por favor, que compartan estos videos para que la gente pueda tener acceso a ellos. Y al ser la 1:27 de la mañana, les deseamos un excelente desayuno, ¿verdad? Y que pasen un excelente fin de semana también. Excelente fin de semana y bendiciones a todos y gracias. Que estén muy bien. Bye bye. Chao.